Muy buenas con todos, somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. Hoy les vamos a hablar acerca de las medidas antropométricas. Nuestro grupo está conformado por Lord Nayeli, Saltos Lisbeth y mi persona, Yelena Lucas. Siguiente diapositiva, por favor. Las medidas antropométricas son un conjunto de medidas de referencia que tenemos en cuenta a la hora de hacer un análisis corporal. ¿Cuáles son estas? Son los perímetros y pliegues corporales, los índices corporales, la altura, el índice de masa corporal, metabolismo basal, talla, peso y todos los perímetros corporales que se puedan analizar al momento de alguna cita. Estas son muy importantes e impredecibles en una cita de tipo nutricional, ya que estas medidas son específicas y exhaustivas como las que podremos realizar para un plan nutricional y dietético, así como para una revisión general médica. Ya, tenemos el edema. El edema es un aumento de líquido en el intersticio, tiene diversas causas, algunas se originan causando edemas que son generalizados por la disminución de la presión oncónica o el aumento de la presión, favoreciendo el dostenorismo secundario que causa la retención de líquidos. El edema se conoce como la hinchazón de alguna parte del cuerpo y se debe a la acumulación de líquidos en la zona en la que vemos la afección. El tratamiento depende del origen del edema y existen otras causas relacionadas también como fármacos, trastornos en la distribución de la grasa subcutánea, endocrinas y en algunos casos se desconoce el origen, ya que puede deberse a enfermedades históricas que no se conocen cuando la persona llega con este problema. Ya, entre las medidas tenemos el perímetro cefálico, es un tipo de medida de referencia muy importante que se usa principalmente en los niños. Este se refiere al contorno de una superficie o de una figura y en otras palabras, en términos médicos, es la medición del perímetro de la cabeza de un niño en su parte más grande. Se mide la distancia que va desde la parte por encima de las cejas y de las orejas alrededor de la parte posterior de la cabeza. La medición del perímetro cefálico es una parte importante del control de la rutina de un niño sano. Durante el control del niño sano, se va a hacer una referencia en un cambio de crecimiento normal o anormal de la cabeza y se espera que se pueda alertar algún tipo de problema durante todas estas revisiones. Ya, ahí tenemos el perímetro braquial, que es medido en el punto medio de la parte proximal del brazo. Se ha usado durante muchos años como índice del estado nutricional en situaciones como hambruna o crisis de refugiados, en la que es difícil tomar la altura y el peso. El perímetro braquial también se ha usado en situaciones normales, adicionales al tamizaje, y se puede predecir con esta la mortalidad infantil, la distancia perimetral del brazo derecho, en un ángulo recto del eje longitudinal del húmero. En esta medición, el sujeto debe estar parado erecto, con el brazo relajado, colgando al costado del cuerpo, la palma de las manos mirando hacia el muslo, y la cinta es colocada en la marca que termina en la distancia media entre los puntos acromial y radial. Ya, ahí sigue en la siguiente diapositiva el pliegue tricipital. Bueno, primero va el pliegue subescapular. El lugar de la medición corresponde al ángulo interno debajo del hombro, que es un punto inferior al ángulo inferior que se marca 2 centímetros en la línea que corre lateral y oblicua en el clivaje de la piel. Este deberá tener un ángulo de 45 grados en la misma dirección del borde interno del omóplato hacia la columna vertebral y se medirá justo por debajo y lateral al ángulo externo del hombro. Para realizar esta medida se palpa el ángulo inferior de la escápula con el pulgar izquierdo y en este punto se hace coincidir el dedo índice y se desplaza hacia abajo el dedo pulgar, rotándolo en sentido a las manecillas del reloj
para así tomar el pliegue en la dirección que ya hemos descrito anteriormente. Y el último, que es el pliegue tricipital, es uno que se medirá eligiendo cuidadosamente el sitio en el que se había utilizado el punto medio del brazo, que no es otro que el punto medio entre el acromión y su parte más superior y externa, y la cabeza del radio en su parte lateral y externa. Yep, eso es todo. Siguiente diapositiva. Ya vamos a ver el seguimiento de la consulta. La primera consulta de la niña Alixa Párraga Castillo fue el 5 de diciembre de 2016, cuando tenía 1 año y 12 meses. En la primera gráfica podemos ver el peso por longitud, que podemos observar en este gráfico que el peso por la altura del niño se encuentra por encima del rango que establece la OMS, es decir, que tiene sobrepeso en base a su altura, por lo que debe corregirse con una alimentación más saludable y ejercicio continuo. En el segundo gráfico podemos ver el peso por edad. El gráfico nos muestra que bajo los valores correspondientes, la niña se encuentra en el rango normal por su peso, por la edad que tiene. En este caso se deben mantener dichos valores. En el tercer gráfico vemos longitud por edad. Y en caso de estos valores, el gráfico nos muestra claramente que la niña se encuentra entre el rango establecido de su altura con el peso actual. De la misma manera, debe seguir estable. En la parte inferior, veremos la segunda consulta, que fue dado el 4 de septiembre de 2020, cuando la niña tenía 4 años y 9 meses. El peso por la talla en el primer gráfico es evidente del progreso, luego del tratamiento nutricional y el ejercicio diario, que la niña se encuentra entre los valores establecidos por la OMS, en base a su peso por altura. En el segundo gráfico vemos el peso por edad, que el gráfico indica que la niña ha continuado con normalidad en los valores correspondientes a la primera consulta, un poco menores debido al cambio de su peso. Sin embargo, esto aquí se va a encontrar estables. Y en el último gráfico vemos longitud por edad, que al igual que en la primera consulta, sus valores se encuentran en el rango estable y no hubo cambios notables, debido a que solo se mantuvieron porque no había ningún desbalance en ellos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Con respecto a lo que es la campana de Gauss, tenemos que ingresamos a 15 niños, entre ellos de 3 meses a 5 años. Esta campana de Gauss nos permite relacionar el peso corporal que tienen los pacientes relacionados en lo que es peso y talla. La línea de la franja verde va a corresponder lo que es la Organización Mundial de la Salud. En su mayor punto estándar es de un 40%, manteniéndose en el punto Z0. Y con respecto a lo que es la franja roja, pertenece a los niños ingresados, dando un punto máximo de 18% y un valor Z que alcanza su menos 1,5. En conclusión, en la siguiente diapositiva, podemos decir que las medidas antropométricas son de gran utilidad para el ser humano en diferentes especialidades, ya que en el área de salud se utilizan medidas antropológicas que se realizan desde el momento de que el niño nace hasta alcanzar la edad adulta, para tener un seguimiento y control de lo que es su análisis, como el perímetro, pliegues, índices corporales, la altura, el IMC, el índice de masa corporal, entre otros. De esta manera, así obtener información de nuestro cuerpo en caso de que una persona no esté en su correcto orden adecuado de peso o talla, y tratar a tiempo en caso de tener una enfermedad como puede ser diabetes o desnutrición. Gracias.